Vamos a continuar con el desarrollo de la segunda práctica del curso robótica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Dentro del archivo de guía de actividades, la práctica nos dice que debemos descargar un software gratuito sobre simulación. Podemos instalar entre varios que nos dan a escoger. Debemos crear un algoritmo de programación para formar un juego y grabar el video de evidencia. Entonces, al revisar la guía de actividades, aquí tenemos que las opciones que nos dan para los simuladores es RoboCell, VREP, RoboWorks, RoboDK, RoboStudio, KUKA Simpro y Cosimir. En mi caso voy a descargar RoboCell, que es la primera opción. Para hacer la descarga del software, entonces abrimos un navegador y escribimos RoboCell del fabricante Intelitech. Aquí tenemos en el primer resultado de la página principal, damos clic en ella y aquí nos dan una introducción sobre el software. Para poder descargarlo nos dirigimos a la parte de abajo de la página y vamos hacia este enlace donde dice documento y descargas. Aquí nos dice que queremos descargar. Vamos a dar software, robótica y en la versión R9 es la que necesitamos. Aquí tenemos los instaladores para RoboCell. Tenemos la versión 6 y la versión 8, que es la más reciente. Yo voy a descargar la más reciente, le damos descargar y esperamos a que realice nuestra descarga para proceder con la instalación. Bien, una vez descargado procedemos a la ejecución del archivo, damos clic sobre él, nos aparece una ventana para que pide la autorización del dispositivo e iniciamos con el proceso. Vamos a darle siguiente, aceptamos los términos del acuerdo, le damos la opción 1, que es un software para aprender el control de robots con simulación 3D. Damos siguiente. Acá nos dice la rotonda que han instalado. Siguiente. Y esperamos a que haga la instalación. Voy a pausar el video mientras se instala. Al terminar nos dice que necesita reiniciar el computador. Así que vamos a le voy a decir que no para poder continuar con el video. Con esto ya tenemos instalado el programa y vamos a ejecutarlo. Muy bien, entonces acá nos dice que nos quedan 7 días porque este es un periodo de prueba, que podemos comprarlo después. Vamos a continuar cerrando esta ventana y aquí queda cargada la interfaz de RoboCell para continuar con el siguiente paso. Entonces, para empezar vamos a abrir un nuevo proyecto, le damos en File, New Project, y aquí tenemos el espacio de trabajo, las instrucciones. Aquí es donde vamos a dar las instrucciones que van a ir paso a paso, el movimiento que podemos, el menú de movimiento
y el menú de las posiciones de nuestro robot. Para poder utilizar la simulación vamos a abrir un archivo robótico. Vamos a darle en File, Import 3D Model. Entonces nos lleva directamente a la carpeta de proyectos ubicada en la raíz donde quedó la instalación. Yo le voy a dar en R14, perdón, proyectos R9, y aquí encontramos los robots que están disponibles. Voy a seleccionar el segundo robot y le voy a dar a abrir. Aquí nos da una vista en 3D del robot que tenemos. Voy a ajustarla para mi pantalla. Y para poder continuar debemos guardar el proyecto. Entonces vamos a darle archivo, guardar proyecto como, seleccionamos una ruta. Yo lo voy a guardar en la carpeta de robótica de las prácticas como práctica 2. Muy bien, continuando con el desarrollo de la actividad. Entonces, una vez que ya tenemos instalado y configurado el software, procedemos a realizar el ejercicio en el que nos dicen que se evidencia un software con lo que se solicitó. A continuación yo utilicé el software RoboCell para hacer el desarrollo del programa. Sin embargo, dentro de las opciones en 3D no existen los triángulos, entonces nos toca trabajarlo con cuadrados. Por lo tanto, lo que hice fue diagramar el cuadro y hacer unas secciones que van a hacer las veces del triángulo, es decir, que las vamos a organizar para poder generar la figura. La figura que queremos generar es esta primera de acá, con las piezas que tenemos, que serían 6 rectángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada uno, el primero de 10 centímetros por 1 centímetro de ancho, 10 de ancho por 1 de alto. Este es de 8 por 1 de alto, este es de 6, este es de 4 y este es de 2. Entonces lo primero que vemos aquí en la interfaz de RoboCell, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto nuevo. Entonces le damos nuevo proyecto, pero antes yo voy a guardar los datos acá de lo que tengo hecho. Entonces le damos nuevo proyecto y él nos genera esta interfaz. Aquí tenemos donde vamos a hacer la programación. En esta parte es el espacio de trabajo donde se encuentran los comandos para manejo más avanzado. Lo primero que podemos hacer es aquí en la vista vamos a detener, lo primero que vamos a hacer es utilizar un robot. Entonces lo primero que hacemos es importar el modelo. Al abrirlo, nosotros aquí él por defecto nos lleva a la carpeta donde están los robots. Por ejemplo, aquí en R9 tenemos uno de los robots que están disponibles. Al abrirlo ya tenemos nosotros el primer un robot con una vista en 3D. Podemos hacer clic en este menú ventana y organizar la simulación para que nos quede todo ordenado. Aquí con clic derecho sostenido nosotros podemos girar el modelo y si subimos o bajamos el mouse podemos acercarnos a cualquier vista. Con la rueda del mouse podemos cambiar la posición para acercarnos. Por el menú vista vamos a abrir la pestaña movimientos del robot. Esta básicamente contiene todas las articulaciones y nosotros podemos girar o desplazar el robot como queramos. Aquí en este momento les estoy mostrando, podemos girar. Desde acá podemos cerrar o abrir la pinza para que él pues pueda tomar. El ejercicio que vamos a hacer es de tomar y dejar en otra parte.
Entonces es importante para esto saber que nosotros tenemos que crear una posición del robot. Podemos utilizar esta herramienta que está acá para tomar directamente el robot, enviar al robot a que tome un objeto. Por ejemplo, si yo quiero que tome este objeto, él se coloca en esa posición de tomar el objeto, pero hay que tener en cuenta que tienen que tener la pinza abierta porque si no nos va a dar un error. Aquí nosotros podemos manejar las coordenadas del robot en el eje X, el Y y el Z y los giros. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera bajar más, pues utilizo la coordenada Z y lo bajo más. Este es el error del que les decía de la posición. Entonces aquí podemos cerrar la pinza para tomar, por ejemplo, esta es la posición a la que queremos llegar. Entonces, básicamente la numeramos. Voy a numerarla a la posición 2. Y con esto guardo esa posición. Pero en realidad yo, ¿por qué no la numeré en la posición 1? Porque la posición 1 siempre la voy a dejar más alta sobre las fichas. Entonces básicamente lo que yo voy a hacer es devolver Z y esta posición a la que yo devuelvo Z, el robot siempre va a estar ahí, va a llegar ahí antes de tomar una pieza. Entonces para poder invocar esa posición, entonces la voy a guardar como posición 1 y la guardo. En esta parte de la programación, entonces es sencillamente buscar esas posiciones. ¿Cómo lo hacemos? En este icono que tiene una flecha, nosotros lo cliqueamos y él nos dice que qué posición queremos enlazar. Entonces la primera posición que tenemos va a ser esa. Pero aparte de eso nos permite grabar los eventos de apertura y cierre de la pinza. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la pinza. Después de eso voy a grabar el movimiento 1 para que el robot llegue hasta su punto inicial. Le voy a dar OK. Seguidamente lo voy a enviar al siguiente movimiento que grabamos, que es cerca al objeto que vamos a tomar. Y por último voy a cerrar la pinza nuevamente. Perdón, suprimo para ahorrar. Entonces cierro la pinza y lo devuelvo hasta la posición 1, que es la posición inicial. Vamos a revisar cómo funciona. Con estos tres iconos yo puedo ejecutar las instrucciones paso a paso o lo puedo ejecutar completamente. Entonces vamos a detener toda la simulación y vamos a arrancarla paso a paso. Ahí vemos cómo llega a posición 1, toma el ítem y regresa nuevamente. Se ejecutó el código. Entonces vamos a trasladar esto hacia otra dirección. Básicamente utilizamos el robot para llevarlo. Entonces lo puedo hacer girar hasta otra posición que yo quiera y la grabo. Entonces en este caso sería la posición número 3. Y al darle el número 3 la grabo acá, entonces ya la tengo, entonces la puedo usar después de ir a la 1. Entonces yo quiero ir a la posición número 3, grabo la posición y aquí nuevamente pues tengo que generar un nuevo movimiento que va a ser el movimiento sobre el eje Z. Entonces yo lo desplazo con este menú, puede ser tanto con este menú como con este menú. Para la coordenada Z, ¿no? Entonces al llegar a finalizar, cuando yo toqué la superficie, él me dice que hubo un error de posición y me lo devuelve un poquitico, me lo deja alineado justamente donde estaba. Ya estando ahí, entonces voy a llamar la posición número 4. Simplemente lo coloco acá y la grabo y ya la puedo usar. Es decir, que después de que él esté en la tercera posición, pase a la cuarta posición. La llamo desde acá, la cuarta posición, le doy OK y le digo que me abra las pinzas para después devolverme a mi posición 3. Nuevamente le doy a la posición 3 y vuelvo a la posición sobre las fichas, que sería la posición número 2 o mejor la posición número 1, que es sobre la que comenzamos. Voy a guardar los cambios del proyecto. Al darle guardar, pues él me envía una ruta. Le voy a guardar como